Brother Ciro Arevalo is supposed to do this topic, También tengo que decirles que el hermano Ciro también va a dar esta temática. and we heard that he is sick and unable to come. Lo que escuchamos fue de que él estaba enfermo y no pudo venir. I thank the Lord that I have the opportunity to share this topic with you. Agradezco a Dios que tengo la oportunidad de compartir esta temática con ustedes. I like this argument and this topic. Me encanta mucho esta temática. And also, please pray for Brother Ciro for his speedy recovery. También oren por el hermano Ciro para que se pueda recuperar pronto. There are so many things we have to see, so I just go to the subject straight. Tenemos muchas cosas para ver, así que vamos a ir directamente al tema. And nature of Christ. Y el tema es la naturaleza de Cristo. Yesterday, Brother Petkov presented about an introduction about nature of Christ. El día de ayer el pastor Petkov presentó un tema general sobre la naturaleza de Cristo, la introducción. How the nature of Christ has affected or how it is being defined. Cómo el tema de la naturaleza de Cristo ha sido difamado o afectado. In the Selected Messages Book 1, page 244, En Mensajes Selectos, y ahí tienen la cita, it says the humanity of the Son of God is everything to us. dice que la humanidad de Cristo, el Hijo de Dios, tiene que ver todo con nosotros. Es todo para nosotros. It is the golden chain that binds our souls to Christ. Es la cadena de oro que conecta nuestras almas a Cristo. And through Christ, to God. Por medio de Cristo, a Dios. And this is to be our study. Y que este debe ser nuestro estudio. Christ was a real man. Cristo fue un hombre real. He gave proof of his humility in becoming a man. Él probó su humildad cuando se volvió un hombre. Yet he was God in the flesh. Aún él era Dios en carne. This is something like, it is yes, but no. Esto es como pues lo es, pero tampoco. And that has led to many controversies or many arguments. Y esto ha llevado a mucha controversia y a muchos argumentos. The research have been done by many scholars in the Adventism. Los estudios que se han hecho por muchos estudiosos dentro del adventismo, There are so many people done these presentations and arguments about the nature of Christ. ya hay muchas personas que presentan este tema. But our theme or our goal is to achieve that what the Adventism or Adventists believe in this nature. Pero lo que nosotros queremos alcanzar, nuestro objetivo es qué es lo que los adventistas creen sobre esto. So we are concentrating on those lines. Así que nos vamos a estar concentrando dentro de estas líneas. And the divine side of Christ, Vamos a hablar ahora sobre el lado divino de Dios, de Cristo, perdón. here we find that the Review and Herald, July 5th, 1887, Ahí tienen la cita. the apostle would call our attention from ourselves to the author of our salvation. El apóstol llama nuestra atención al autor de nuestra salvación. Here, he presents before us his two natures, Él presenta delante de nosotros sus dos naturalezas, divine and human. la divina y la humana. Here is a description of the divine, Aquí hay una descripción de la divina, who being in the form of God, quien siendo en la forma de Dios, thought it not robbery to be equal with God. no tomó, ¿cómo dice? No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Actually, Sister White was referring from the book of Philippians 2:6. Y claro, esto está siendo citado desde Filipenses 2:6. And again, Y nuevamente, the human side, ahora vemos acá el lado humano, still God on earth. todavía siendo Dios en la tierra. And here, I'm just trying to quote that, he voluntarily assumed human nature. La parte que está subrayada donde dice, Él voluntariamente asumió la forma humana, It o la was, naturaleza humana, perdón. it was his own act and by his own consent. Fue su propio hecho y fue por su propio consentimiento. My dear brothers, please read this sentence very carefully. Por favor, hermanos, lean esta frase muy cuidadosamente. He clothed
his divinity with humanity. Él vistió su divinidad con humanidad. Now he has his divinity, Ahora, Él tiene su divinidad and just like this, y solamente como esto, como ustedes ven esto, and he covers y Él la that with cubrió humanity. con humanidad, la That is what vistió it says. con humanidad. Eso es lo que dice el texto. He clothed his divinity with humanity. Él vistió su divinidad con humanidad. He was all the while as God, Él aún era Dios, but he did not appear as God. pero no apareció como Because Dios, he covered himself fully porque with se humanity. cubrió completamente con la humanidad. The Satan's goal was to bring out that divinity forward. El objetivo de Satanás era sacar esa divinidad de Jesús. He always tried to strip Jesus. Él en muchos momentos intentó o tentó a Jesús. He virtually did that on the cross. Él incluso lo hizo en la cruz. Of course, the merciful artist always put a small piece of cloth around his waist. Y claro que los romanos pusieron un pedazo de trapo en su... Just a piece of cloth. Sí, un pedazo de trapo lo pusieron ahí. But Jesus was crucified naked. Pero Jesucristo fue crucificado en realidad desnudo. Satan stripped him, El Señor, Satanás lo desvistió, thinking that he can bring out the divinity. pensando que de esa manera sacarían la divinidad de Jesús. So any particle or any part or any kind of object that which can show that Christ is divine while he was on earth, Satan would have been very happy. Entonces, de cualquier forma que él hubiera conseguido, Satanás hubiera conseguido con que Jesús mostrara su divinidad, él estaría muy feliz con eso. Because of the time constraint, we cannot go into many details. Por causa del tiempo no podemos ir en muchos detalles o entrar en muchos detalles. And we have a lot of arguments that we can present, that evidences we can present that Jesus Christ is truly Y, God. y nosotros tenemos muchas evidencias que podemos comprobar de que Jesús realmente es Dios. You know, the very interesting part is none of the arguments or none of the presenters who are talking about nature of Christ Lo, inter- have no arguments whatsoever about the Christ as a God. lo interesante es que la mayoría de las personas que hablan de la naturaleza de Cristo no tienen argumentos en realidad de hablar de que Jesús es Dios, Except the Muslims a no ser los or, musulmanos or the Jehovah's Witnesses o los testigos de Jehová or people who don't believe in Christ at all. o las personas que no creen en Jesús del todo. They don't want to accept that he's divine. Ellos son los que no quieren aceptar que Jesús es divino. El resto no tienen problema con la divinidad de Cristo. The first evidence is his divine attributes. La primera evidencia es sus atributos divinos, He's omnipotent, su omnipotencia, he's omniscient, él es omnisciente and he has the nature of omnipresence. y él también es omnipresente, tiene su naturaleza. And I don't want to go into details. You all are pastors. Most of the people will understand the words and the contents of it. Yo no voy a entrar mucho en detalle, pero estoy seguro que ustedes que han estudiado ya estas cosas saben el significado de estas palabras. For example, we'll say he's omniscient. That is, he's full of knowledge and he has everything in him. Por ejemplo, cuando decimos que Él es omnisciente, significa que Él tiene todo el conocimiento. Colossians 2:3, we find that all things hidden in him. Por ejemplo, en Colosenses 2:3 dice que todas las cosas estaban escondidas en Él. Omnipresence. Su omnipresencia. He told, lo, I am with you always. Jesucristo, por ejemplo, He's dijo, omnipresent always. yo everywhere. estoy con ustedes siempre. And self-existence, Y también su autoexistencia and also he is eternal. y su eternidad también. And holiness in him. Y su santidad. And the angels named him the Holy One. Y ustedes se acuerdan que los ángeles lo llamaron el santo ser. He is love, and all things made through him. Y que Él es As a amor creator. y que todas las cosas fueron hechas por Él como creador. These are some evidences that to prove that he is divine. Cuando nosotros tenemos estas evidencias que prueban de que Él es divino. And secondly, we can see his divine powers and prerogatives.
Lo segundo es que su poder divino y sus prerrogativas, And he is the creator, que Él es el creador, the sustainer, el sustentador and upholder. y el que nos sostiene. I don't want to go into the theory of this. No quiero ir en la teoría de esto. In Hinduism and Buddhism, there are some theories behind these kind of things because they name each attribute as a god. No entro en esto, pero en el budismo y en el hinduismo, ellos dividen cada uno de estos atributos y los colocan como si fueran dioses. Here we find that Christ has everything Pero acá nosotros vemos que Jesús lo tiene todo. because for Hinduism, for example, creator, they call Brahma, he's a creator. Por ejemplo, para el hinduismo, cuando hablan del creador, tienen un nombre y es un dios. And sustainer, there's another god. Y el- And upholder, there's another one. Y el que nos sostiene es otro dios y el que nos, Yeah, Shiva, sustenta Brahma, y Vishnu. sostiene There are so many son gods they diferentes have. dioses. But here we find that in Christianity it's very pure. Christ is all. Pero en la Praise cristiandad the Lord nosotros for that. vemos que Cristo es todo Amén. y adoremos al Señor por eso. And his divine names. Sus nombres divinos también. Emmanuel, Emmanuel, Son of God, el Hijo de Dios, and Lord, el etc. Señor, We have a lot of y names in the etcétera, etcétera. Bible Tenemos muchos to prove nombres that he is divine. en la Biblia que prueban que Él es divino. And again, acknowledgement of his divinity by others. The other people acknowledge that he is divine. Y también tenemos el reconocimiento de su divinidad por otras personas. Tenemos muchos testigos que hablaron de que Él era divino. During the time of baptism, we heard that God the Father saying that this is my beloved Son. Por ejemplo, en su bautismo encontramos que Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado. So he is witnessing that he was witnessing about his divinity, Así que Él testificaba sobre su divinidad, his connection with him. su conexión con Él. And different gospel writers were witnessing that too. Y los escritores de los evangelios también testificaron sobre esto. The wise men from the east, they came finding. Los, Because he was los hombres divine. sabios o los magos que vinieron del este, ellos también testificaron sobre esto. Oh, yes. Sorry about that. Okay. I was typing this and so I made a mistake. Yes. Un error gramatical Yeah. hubo ahí. So, and his personal testimony, Jesus himself told that he's divine. Y también tenemos su testimonio propio, personal, que él mismo dijo que él era divino. And his equality with God assumed also. Y su equidad con Dios, su igualdad con Dios, You know, in, es asumida. in baptism, how are we baptizing? Yeah, we are Como- equaling, putting him on that pedestal. En la fórmula para el bautismo, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los ponen en un patamar de igualdad. And he's being worshipped as God. Y él también es adorado como Dios. So likewise, we find that, there are so many evidences we have about his divinity. También de esta manera encontramos que muchas evidencias de su divinidad. Now, objections to the divinity of Jesus Christ. Y ahora vemos las objeciones a la divinidad de Jesucristo. Objections. There are people objecting that his divinity. About Hay his personas divinity. que se objetan a creer que Jesús es divino. I don't want to spend a lot of time on this also because we have to concentrate on the main subject theme. Y tampoco quiero gastar mucho tiempo en esta parte porque tenemos que concentrarnos en la parte principal. And here we find the first objection that if Jesus is God as well as the Father, there will be two gods. Una de las objeciones es de que si Jesús es tanto Dios como el Padre, entonces habrían dos dioses. If we add the Holy Spirit also, then we have three. Y si agregamos el Espíritu Santo, entonces tenemos tres. This is contradicting the Bible. Y esto contradice la Biblia. Well, how are we going to tackle this? ¿Y cómo vamos a resolver esta There are objeción? people who are asking this question. from Muchas us, personas preguntan esto right? So, a nosotros. yeah, we have to tell them that it is the one Godhead, Tenemos que decirle que hay una divinidad and they are together in unity, understanding each other, and in perfect harmony. y que son uno en unidad y en armonía. And here we see that because we have to baptize in the name of Father and of the Son and of the Holy Ghost. Y ahí lo vemos en el texto donde bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Here we see that, baptizing them in the name. Y ahí es muy interesante que dice bautizándolos en el nombre.
It doesn't say names, no dice los nombres, it says name, pero dice el nombre singular. en singular. Okay? Note that point. Noten ese punto. But that is one argument that we can present theologically. Es un punto que podemos argumentar teológicamente. So this is a key here that we find because it is one Godhead. Y esto es importante que lo resaltemos porque realmente es una divinidad. And some argue and say that he is God, but he is small, little God. Y algunos van a argumentar y van a decir es Dios, pero es un Dios pequeño. In the office that I was working in Sri Lanka, En la oficina que yo trabajaba en Sri Lanka, there was a huge cathedral, or huge church. había una catedral muy grande. And that church is called Ye- Church of Infant Jesus. Y esa iglesia es llamada la iglesia del niño Jesús. They never allowed Jesus to grow. Para ellos Jesús nunca creció. They always have the baby Jesus. Siempre tienen al bebé, al niño Jesús. And they carry that statue around the whole town. Y cargan esa estatua muerta Year por after toda year, la ciudad. He's there in the cradle. Y todo el tiempo está ahí. Never allowed to grow. Y nunca se le ha permitido crecer. So like that, they believe that, he's little God. Y de esa manera algunos creen que es un Dios pequeño. So how can you argue on that? Así que ¿cómo podemos argumentar en eso? How can we say that? ¿Cómo podemos objetar esa idea? In the book of Isaiah, chapter 46, verse 9, En el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9, here we find, I am God and there is none else. ahí dice, yo soy Dios y no hay más. God says there's none. La Biblia dice que no hay nadie más. So in that case, how come there's a small God or little God? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir? I have seen- Hay otro pequeño. I have seen portraits, I have seen pictures that people have made that Father, Son, the Holy Spirit with a dove, and Mother Mary. Yo he visto imágenes y pinturas donde muestran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y al ladito también a la Madre María. They're not talking about Trinity anymore because they're Ye- talking about some kind of a quattro, four. Ya no están hablando de Trinidad, pero de cuatriunidad. So it is going in that direction. Así que todo está yendo en realidad hacia esa dirección. Okay, let's move forward. Vamos a seguir. Question of firstborn. La pregunta sobre su siendo el Another argument, another primogénito, objection. otra de las objeciones. And here they quote that Colossians chapter 1 verse 15. Y ellos traen el versículo de Colosenses 1:15, Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las criaturas. The firstborn, when you say firstborn, they say he's been created, he was born after God. Cuando la Biblia dice allí primogénito, ellos dicen que eso significa que él fue creado. So this argument, Muslims bring that argument. Así que este argumento es incluso traído por los They believe musulmanes. that he's been created. Ellos dicen, ¿ves? They Él es never believe creado, that he's a creator. pero no creen que él sea el creador, The creator is almighty and that's it. porque el creador es todopoderoso. And here we find that there are two meanings for the term firstborn. Y lo que acá entendemos es que para la palabra primogénito hay dos significados. First to be born, El primero es ser el primogénito, el primer nacido. and the second is first in importance, the preeminent, or a little of honor, Y a el, title of honor. el segundo significado tiene que ver con ser el primero en importancia, el más eminente y el que tiene honor. If there's a group, one is prominent, so that person is being highlighted. Si hay un grupo y entre ellos hay una persona que tiene preeminencia, esa persona es resaltada. And we have many examples here. Y tenemos muchos ejemplos. And, here we find that, Colossians 1:18, in the same chapter we find this. En el mismo libro, en el mismo capítulo, encontramos la explicación. And here you see that, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead. Donde dice que Él es la cabeza de la iglesia, del cuerpo, que Él es el principio y es el primogénito de los muertos.
If Jesus was the firstborn, what about Lazarus then? Si Jesús What about era, Moses? si Jesús se fue el primogénito de los muertos, ¿qué pasó con Lázaro y Moisés, por ejemplo? Okay, so because he's very prominent, that they're naming him as very important. Pero a causa de su prominencia, es que él es llamado el primogénito. David, once David, again, por ejemplo. being named firstborn, but he had 7 older brothers. David también es llamado en Salmos el primogénito, pero tenía 7 otros hermanos. Israel was called firstborn, but whereas he had older brother Esau. Israel incluso fue llamado también el primogénito, pero tuvo su hermano Esaú. And Jeremiah 31:9, calling Ephraim was called the firstborn, whereas Reuben was the firstborn. Y en Jeremías también encontramos de que Efraín fue llamado el primogénito cuando Rubén era el primer hijo. These are some of the arguments. And even Job 18:13, we find the firstborn of death, he calling himself. He's not the only person who's going to die. Incluso en el libro de Job, habla de sí mismo y dice que es el primogénito de los muertos. Isaiah 40:30, we find that, he's telling the firstborn of poor. En Isaiah Isaías calling himself. 40:30, Isaías se llama a sí mismo el primogénito de los pobres. There are many poor people before him. Y claro, hubieron muchas personas pobres antes de él. Some importance. Significa alguien con importancia. Object number 3, and unto angel of the beginning of the creation of God is the main theme here. Revelation 3:14. En Apocalipsis 3:14 tenemos otra objeción que es que él es el principio de la creación de Dios. And he is not the beginning. We find that, all things were made by him. Pero nosotros sabemos que él no es el principio de la creación, pero todas las cosas en realidad fueron hechas por él. We object that objection. Objetamos la objeción. Okay. So the next objection we find that, it says, for my Father is greater than I. También Jesus himself told this in John 14:28. otra de las objeciones es cuando Jesús mismo dijo, mi Padre es mayor que yo. And again we find in 1 Corinthians 11:3 that, the head of Christ is God. So Y tam- he's above every God. En 1 de Corintios también se habla de que Dios es la cabeza de Cristo. And here we have to argue on this, because Jesus humbled himself as a servant. Y acá debemos entender de que Jesús él mismo se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo. And he was again and again trying to prove that he's human. Y muchas veces él intentó probar de que él era humano. So those who want more verses, Bible text I have, so I can give you later. Si quieren más versículos bíblicos, yo los tengo acá y se los puedo entregar. Here another argument we find, Otro de los argumentos que encontramos acá, Philippians 2:6 and 7. que es en Filipenses 2, 6 y 7. And here we find that, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. That's why he didn't want to call himself equal. Y ahí es donde dice que él, teniendo la forma de Dios, no tomó como usurpación a ser igual a Dios y fue por eso que él dijo después de que él no era igual al Padre. He didn't want to have a reputation. Él no quiso tener esa reputación. He refused everything. Él Humbled himself. rechazó todo And a sí mismo. objection 5, the fifth objection is about Son of God. Otra objeción que tenemos cuando se le llama el Hijo de Dios. And Jesus is often called the Son of God. Does it mean that Jesus is younger than the Father? Y por el hecho de que Jesús Obviously, se le right? llama muchas veces Hijo de Dios, ¿eso significa que él es más joven que el Padre? Obviously, my son is younger than me. Claro que mi hijo es más joven que yo. So, but in the book of Micah, we find that, 5:2, from of old, from everlasting. The word everlasting is the key here. Pero en el libro de Miqueas 5:2 encontramos que se le llama a Jesús que su edad es de lo antiguo, desde la eternidad. And the theologians use the term that, pre-incarnation for this. Los teólogos llamarían esto la preencarnación. So there are so many Bible texts we can. Y hay muchos versículos bíblicos que podemos confirmar esto. And Great Controversy, page 524, we read, Y en la gran controversia en la página 524, another dangerous error
is a doctrine that denies the deity of Christ. Y dice, otro peligroso error es la doctrina que niega la deidad de Cristo, Claiming that he had no existence before his advent to this world. clamando que él no tenía existencia antes de nacer en este mundo. This theory is received with favor by a large class who profess to believe the Bible. Esta teoría es aceptada con gran favor en una clase que dice creer en la Biblia. This is a prediction by Ellen G. White, Esto es como una predicción de la hermana White. and we will come to this later Y vamos a regresar a esto un poco más adelante. because there are so many Christians don't believe this. Porque hay muchos cristianos que no creen en esto. So that is what she's telling here. Y eso es lo que ella estaba diciendo. And in the same great controversy 524 we find, Y en el mismo libro, página 524, if men reject the testimony of the inspired scriptures concerning the deity of Christ, dice, si los hombres rechazan el testimonio inspirado de las Escrituras concerniente a la deidad de Cristo, it is in vain to argue the point with them. es en vano argumentar ese punto con ellos, For no argument, porque ningún argumento, however conclusive, aunque could sea conclusivo, convince them. podría convencerlos. No point arguing with them. No hay por qué argumentar con ellos. Okay, Jesus Christ truly a man, Jesucristo realmente un hombre, and evidences for that. y tenemos evidencias para ello. His human birth, Su nacimiento humano, his human development, su desarrollo humano, never stayed in a cradle, he developed, he grew. él no se quedó en una edad, sino que él creció. He was called a man, Fue llamado hombre, his human characteristics. y tenemos también sus características humanas. Here we find that, two Bible texts. Acá encontramos dos versículos bíblicos Some theologians use this Bible text also for argument's sake. que algunos teólogos utilizarían esto como argumento, God made humans a little lower than the angels. donde dice que Dios hizo a los humanos un poco más bajos que los ángeles, Psalms 8:5. lo que dice Salmos 8:5. Again, Hebrews 2:9 we read, Y nuevamente en Hebreos 2:9 leemos, Jesus as one who was made a little lower than the angels. donde dice Jesús siendo alguien que fue creado un poco menor que los ángeles. Now, when man was created, Ahora, cuando el hombre fue creado, he was created a little lower than the angels. el hombre fue creado un poco menor que los ángeles. So that is Adam, as Adam was born or created immediately after that, before sin. Ese es Adán cuando fue creado antes del pecado. And the Hebrews 2:9 says, who was made a little lower than the angels, the same way it has been described, so they compare Christ to the Adam's nature before sin. Y en Hebreos 2:9, cuando dice que fue creado un poco menor que los ángeles, entonces comparan a Jesús con la naturaleza de Adán. So let's move on. Vamos a movernos And adelante. again, another argument we find Y is vamos- the extent of his identification with human nature. Y vamos a hablar ahora sobre la extensión de su identificación con la naturaleza humana. Evidences to be human. Evidencias de que él era humano. He was in the likeness of sinful flesh. Él era o fue creado en la semejanza de carne pecaminosa. 1 Corinthians 15, 45 and 47, the verses, we find that he was the second Adam. En 1 de Corintios 15, 45 y 47 encontramos de que él era el segundo Adán. But we have to keep in mind that we believe very strongly that Christ's humanity, not the Adamic humanity, Pero debemos resaltar que nosotros no creemos que Jesús tuvo la misma naturaleza que Adán before the fall, antes de la caída, obvio. but in every respect the humanity of Adam after the fall. Pero en todo respecto igual a la naturaleza de Adán después de la caída. And again, we find that, his experience with temptation. Y otro punto es su experiencia con la tentación. I will explain this in a little later. Voy a explicar esto en un momento más adelante, In all points, tempted as we are, Donde all dice- points. donde dice que él fue tentado en todo como nosotros. Here, all Acá, points. acá, Everywhere, en todos los puntos. inside out, outside in. De dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro.
I'm telling this because with a purpose. Please remember, inside out, outside in. Y esto lo estoy diciendo con un propósito, desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. His experience with temptation, just like us being tempted, Su experiencia fue la misma que nosotros and suffered y sufrió being tempted. siendo tentado. So these are the arguments we prove that his extent of identification with human nature. Y estos son los puntos que nosotros traemos para decir que él era identificado con la humanidad. I can give you the presentation, brother. Sure. Okay. I will come to that, don't worry. I know your question. Okay. The sinlessness of Jesus Christ human nature. La impecaminosidad de la naturaleza de Cristo. And 2 Corinthians, we find that he knew no sin, Y en Hebreos dice que él no conoció pecado, and he committed no sin, nor was guile found in his mouth. donde también en Pedro dice que él no cometió pecado ni mentira fue encontrada en su boca, A lamb without blemish or without spot. y se le llama también el cordero sin mancha y sin contaminación. He's righteous. There are so many Y su Bible texts. justicia. You can make a huge list. Hay tantos versículos bíblicos que se puede hacer una lista muy I'm just larga. giving examples only. Hay muchos ejemplos sobre esto. His sinlessness of Jesus Christ in human nature. Su impecaminosidad. And now we are coming to the O topic. su vida but sin we have pecado, very real. short time. We'll just go and which is being challenged now. Seventh-day Adventist versus nature of Christ. Vamos a hablar sobre la iglesia adventista versus la naturaleza de Cristo. And here we find that the Selected Messages, Book 1, page 244. Y ahí tienen la cita. God designs that scriptures, the source of science that is above all human theory, shall be searched. Dios diseña que las escrituras, la fuente de la ciencia que está sobre toda la teoría humana, sea buscada He o investigada. He Perdón. desires that man shall dig deep in the mines of truth. Él desea que los hombres acaben profundamente en las minas de la verdad, And he may gain the valuable treasure they contain. que puedan ganar el tesoro valioso que contienen. Men engage in the work of remodeling God's purposes. Los hombres se entran en remodelar los propósitos de Dios. They try to distinguish between the books of the Bible. Intentan hacer distinción entre los libros de la Biblia. Through their inventions, they make the scriptures testify to a lie. Y por medio de sus invenciones hacen que las escrituras testifiquen a una mentira. So this is a dangerous statement that we can find that it is existing in the Adventism. Y esto es un párrafo que prueba que hay muchos peligros que están entrando en el adventismo. Same way we find in that same page, we find the same argument again and again. She's stressing in different paragraphs. Y en la misma página encontramos diferentes parágrafos donde se habla de lo mismo. And she's warning against this. Y nos advierte sobre esto. And theologians and church members have lined themselves along three major theological lines about the nature of Christ. Los Three major lines. Los teólogos se han alineado en tres grandes líneas de pensamiento. Basically, we all believe that there are only two. Básicamente nosotros pensamos que solamente hay dos, Now they refine something and they try to see that, okay, we are a little better than them. They made a third one. pero ahora se han redefinido ciertas cosas y han hecho una tercera posición. That is the number one is post-lapsarian position. La primera es la posición post-lapsaria. The post-lapsarian position is that, the Christ's human nature was identical to ours. La posición post-lapsaria es de que la naturaleza de Cristo era idéntica a la nuestra, With all possible weaknesses, con todas las debilidades posibles. the possibility for Christ to yield to temptation and to be tempted Con from la- within himself, Que Jesús tenía toda la posibilidad de ser tentado incluso de dentro de sí. that his innermost self was affected by sin and predisposed to sin from birth.
y que desde su interior fue afectado por el pecado y estaba predispuesto a pecar desde su nacimiento. And hence, he is not only our perfect Redeemer, he is also our perfect example. Y a causa de esto no es solamente nuestro Redentor perfecto, pero también es un ejemplo perfecto. I think I repeated again. I copied this. I should take Okay. it off. Okay. I correct that, yeah. And please remember, my dear brothers, Por favor, recuérdense de esto, hermanos y hermanas. this is the theory that was originally existing in the Adventism. Esta es la posición original que existía en el adventismo, About 50 or 60 years ago, pero hace como 15, 50 o 60 años teachings atrás, started to come into nuevas the teorías comenzaron a entrar o comenzaron a existir. When I was in the Adventist Theological College, Cuando estaba en el Colegio Teológico Adventista, these arguments were presented before us. estos argumentos fueron presentados a nosotros. I can remember I said that, no, it's too much for me. Yo me acuerdo que incluso cuando lo recibí dije, esto es demasiado para mí. And of course, the scholars were arguing among them. Y claro about que the nature of Christ. los estudiosos ellos mismos estaban argumentando sobre la naturaleza de Cristo. Okay, now we are going on, and in this camp we find the following theologians. The theologians who believe the original position were like Robert J. Weiland, Donald K. Short, these people, all the people who listed. Estos son los teólogos que creían en esta primera posición. And really? Yo conocí a Ralph So ahí. these people believe the original position. Así que estos teólogos creen esta posición, la primera. This paper that I found in the Andrews University publication, Esta publicación que yo encontré en una publicación. Where by is the publication? Andrews University published this. And Okay. they did a research paper on this. Oh, ok, en la Universidad de Andrews fue publicada. And they identified these scholars. Y ellos identifican a estos estudiosos. And they are not even telling that which is correct and which is wrong. Y They don't en want esos estudios ellos no dicen cuál está correcto y cuál está equivocado. They don't want to make a difference between the good and bad, Ellos no quieren hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo, and the holy and unholy. y lo santo y lo profano. That is what Bible says. Pero eso es lo que la Biblia The dice. priests are like that. Así dice la Biblia. Okay, the other one is, the prelapsarian position. La otra posición es la posición prelapsariana. Another group of people, mainly the theologians who compiled the book Questions and Doctrines about 50 or 60 years ago. Hay otro grupo que hizo este libro llamado Preguntas sobre la Doctrina. In short, they said that, that Christ took Adam's sinless human nature before fall. En palabras cortas, ellos dicen que Adán tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída, In Christ, there was no sin, que en Jesús no había ningún pecado, either inherited or cultivated, no heredado o cultivado, as is common to all other human beings. como es común al resto de la humanidad. He's different. Él He es can be diferente. sinless, but we can't. Él puede tener una vida sin pecado, pero nosotros no. This is the argument that Satan brings. Ese es el argumento que Satanás I'm trae. very sorry to hear that, the theologians are bringing this. Y muy tristemente yo veo que los teólogos están trayendo esto. That it's okay. You are a human being. You will fall. No problem. Eso está bien, no hay problema, pero es un ser humano, vas a caer. Jesus was perfect because he was not human. Pero Jesús era diferente porque era diferente, He o no era had the humano. body of Adam before fall. Él tenía el cuerpo de Adán antes de la caída. And they say, it is no problem because Adam also fell. Y ellos dicen, eso no es ningún problema porque Adán también cayó. So they bring these arguments. Entonces ellos traen estos argumentos. And the fallen nature of Christ took upon himself was taken vicariously in order to redeem us. Y que la naturaleza de Cristo, que la naturaleza que Cristo tomó sobre sí mismo fue vicaria para poder redimirnos. So they say that, okay, only for this purpose he took this sinful nature, but otherwise he is sinless. Ellos dicen que solamente de esa manera fue que Él tomó esta naturaleza, pero aparte de eso, Él era sin pecado. And there is a third category. Y incluso hay una tercera categoría. Okay, I'm sorry that, this, the theologians here we find that, the people who Oh, perdón.
Roy Allen Anderson Las and personas que- W. Reed, Las personas que tienen esta posición son los siguientes estudiosos. they are the people who presented this argument. Ellos son los que presentan esta posición. And a lot of people in the Adventist church and groups and even independents, they follow this theory. Y muchos grupos dentro de la iglesia adventista y también independientes, ellos siguen esta posición, They teoría. believe- And they believe that, Jesus came with the nature of Adam before sin. Y ellos creen que a Jesús vino con la naturaleza de Adán antes del pecado. The third group, El tercer grupo the modern prelapsarian position. es la posición moderna prelapsariana. Now they're having some compromise. Ahora han comprometido algunas cosas Always this is, they have deals. y tienen como acuerdos entre ellos. So here the third group, they say that although Christ's nature was fully human, La tercera posición dice que aunque Cristo era completamente humano, that he could yield to temptations, de que él podía ceder a las tentaciones, Christ did not inherit our inner inclinations and predispositions to sin. que Jesús no heredó nuestras inclinaciones internas y predisposiciones al pecado. And they say that he could sin and he was tempted to sin. Y dice también que él podía haber pecado y fue tentado a pecar, And his temptations came from outside of himself, pero que todas las tentaciones vinieron de afuera, de as sí mismo. was the case with Adam and Eve before the fall. como fue el caso de Adán y Eva antes de la caída. And this modern prelapsarian Y position esta posición prelapsariana moderna holds that the predisposition to sin is not inherent to humanity and that Christ as a second Adam could not have any inner tendency to sin. dice que la predisposición a pecar no es heredada a la humanidad y que Cristo, como segundo Adán, no podía haber tenido esa tendencia a pecar. They say that, under any circumstances, Christ's character cannot be corrupted because he did not have sin. En otras palabras, lo que ellos quieren decir es de que el carácter de Jesús no podría ser podría ser corrupto porque él no tenía pecado. And when this argument was presented, Y cuando este argumento es presentado, most of the people in the second category also joined them. la mayoría de las personas en la segunda posición se unen a esta tercera posición. So that is why in general we believe that there are only two positions. Y esto es la razón, el motivo por el cual generalmente hablando creemos que hay solamente dos posiciones. The one group believe that the Christ came with the nature of Adam after the fall. Uno que cree que Jesús vino a esta tierra con la naturaleza después de la caída. The other group believe he came with the body of Adam before fall. Y la otra posición que cree que él vino con el cuerpo de Adán antes de la caída. So these are the two arguments. we Así que have. estos son los dos argumentos que nosotros tenemos. And this position was held introduced to us by, Edward Happenstall and Raoul D. Dren and Roy Adams and Woodrow. These people all introduced it. Y esta posición es, estos teólogos son los que sostienen esta posición. And my dear brethren, Y queridos hermanos, there are so many arguments we can bring in hay against tantos this. argumentos que podemos traer en contra de esto. And I like to read before conclude because my time is already over. Antes de que terminemos, me gustaría leerles algunos párrafos. And there is a letter. Hay una carta. Letter number 8 written in 1895. Carta número 8 de 1895, Manuscript releases 13, section 18 to 20. Manuscript Releases 13 del 18 al 20. And this titled as the Baker Letter. Y es llamada la carta de Baker. A portion of that it says, Una parte dice, Brother Baker, hermano Baker, avoid every question in relation to the humanity of Christ, evita cualquier pregunta en cuanto a la humanidad de Cristo which is liable to be misunderstood. que puede ser malinterpretada.
which is liable to be misunderstood. Please avoid that. que podría ser malinterpretada. Por favor, evita eso. And before that paragraph, she quotes, Y antes de ese parágrafo, ella dice, she says, be careful, sé cuidadoso, exceedingly careful, grandemente cuidadoso, as to how you dwell upon the human nature of Christ. a cómo presentas el tema de la naturaleza de Cristo. Do not set him before the people as a man with the propensities of sin. No lo presentes como un hombre con las mismas propensiones al pecado. He is the second Adam. Él es el segundo Adán. The first Adam was created a pure, El primer Adán fue creado puro, sinless being, un ser sin pecado, without a taint of sin upon him. sin mancha de pecado en él. He was in the image of God. Él era hecho en la imagen de Dios. He could fall, Él podría caer and he did fall y cayó through por transgressing. medio de la transgresión. Because of sin, Por causa del pecado, his posterity Su- was born su with posteridad inherent propensities of disobedience. nació con propensidades a la desobediencia. But Jesus Christ was the only begotten Son of God. Pero Jesucristo era el único Hijo de Dios. He took upon himself human nature Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana and was tempted in all points as human nature is tempted. y fue tentado en todo como en la naturaleza humana es tentada. So this is the key. All Así que- points, that it is not that you can say that, okay, within and outside. Así que esto All es muy points. importante en todos los puntos, no solamente de afuera hacia adentro, sino en todos los puntos. He could have sinned. Él podría haber pecado, He could have fallen. podría haber caído, But not for one moment pero ni siquiera por un momento was there in him an evil propensity. hubo una propensidad al mal. And again, another paragraph in the same way she is writing. Y ahora nuevamente un parágrafo en la misma carta. In that letter, she's writing again. Manuscript 57, 1890, Este es el manuscrito 57 de 1890. and she's writing, now Ella Satan dice, meets him under different circumstances. Ahora Satanás se encuentra con él en diferentes circunstancias. As the glory that was round about him is no longer visible. Ahora la gloria que estaba en él no es más visible. He has humbled himself, Él se ha humillado a sí mismo, taken upon himself our nature. tomando sobre sí nuestra naturaleza, Taken upon himself our nature. tomando sobre sí nuestra naturaleza. When it is mentioned that our nature, Cuando se menciona nuestra naturaleza, you cannot say that our nature with exemptions. No. no podemos Our decir nature nuestra complete. naturaleza con algunas excepciones, no, es nuestra naturaleza. If we have propensities to sin, yes, he had that. Y si nosotros tenemos Every propensiones al discipline, pecado, he had that. él también las tuvo. My time is well past. Mi so I'm tiempo sorry ya that se me acabó, lo siento mucho. I think I should conclude. Thank En you este very much momento for voy a attention. concluir. Muchas gracias por su atención. And those who need more Ya- information, I can give. Y aquellos que necesiten más información, yo les puedo dar el material. And sorry that I couldn't complete exactly, but that this is what we have now. Perdón que no pude concluir completamente, pero eso sería lo que tendríamos por ahora. Thank you very much. Muchas gracias.